Jacobo era hermano de Juan. Recordamos que al principio mencionábamos que dentro de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús había dos pares de hermanos. Uno es Andrés y Pedro y el otro par de hermanos es Jacobo y Juan. A ellos se les conoce, bueno, son hijos de Zebedeo y se les conoce como los hijos del trueno. Bueno, ese sobrenombre se les puso. Recordemos que a veces en la antigüedad se les daba ciertos nombres de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su comportamiento. A veces se les ponía alguna clase, alguna especie de apodo que reflejaba la actitud o el carácter que tenían estos personajes. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Menciona los libros de algunos escritores, historiadores, que Zebedeo era una persona muy influyente en la antigüedad. Recordemos que ellos se dedicaban a la pesca de tal forma que tenían bastante dinero. Ellos tenían sus propios barcos, lo cual significaba cierta posición. Pero menciona el escritor de este libro que algo en lo cual podemos denotar que eran muy importantes en la antigüedad es que se les menciona constantemente como hijos de Zebedeo. Y generalmente cuando se les decía así era porque el padre, en este caso Zebedeo, era una persona muy importante en aquel tiempo. Entonces podemos inferir, podemos ver que Zebedeo tenía una posición económica muy grande en aquel tiempo, por lo cual ellos eran conocidos en su entorno, en su ciudad, en su pueblo. Ellos eran conocidos por las riquezas que tenía su padre Zebedeo. Y bueno, menciona que el carácter tanto de Zebedeo como de Juan era un carácter recio, era un carácter impulsivo, era un carácter apasionado y que permanentemente estaba en celo de las cosas de Dios. Mencionamos que cada discípulo, bueno, en este libro que estamos llevando, tenía una característica. Veíamos a Pedro, déjenme se las leo para que no haya esté yo aquí inventando. Déjenme ver, permítanme. Pedro le pusimos, o bueno, se le denomina como Pedro el apóstol impetuoso. Después conocimos a Andrés. Andrés se llama, bueno, le pusimos Andrés el apóstol de las cosas pequeñas. Solamente es para enmarcar su carácter, no es por otra cosa, hermanos. Y Jacobo se le denomina Jacobo el apóstol de la pasión. Algo que distinguía a este apóstol era la pasión que tenía al vivir. No sé si nos ha tocado ver o seamos personas que viven apasionadas en la vida, no solamente en cosas de la iglesia, sino primeramente apasionadas con todas las cosas que hacen. Son aquellas personas que viven al máximo, son aquellas personas que viven todo lo que hacen con un anhelo, con unas ganas de hacer las cosas y se mueven de acuerdo a lo que la pasión les puede llegar a decir. Si de repente se encuentran con alguien que no está haciendo, ¿cómo decirte? Son aquellas personas que generalmente se dedican a aquello que les gusta, aquello en lo cual les llama la atención y por lo tanto como les gusta y es aquello que ellos querían, lo desarrollan de una forma tan pero tan eh, grande o tan apasionada que es reflejada en todas las cosas que estos pueden hacer. Ellos o este tipo de personas, hermano y hermana, son aquellas personas que no entienden cuando tú haces algo que no te gusta. No entra en su cabeza esa parte de cómo te dedicas tú a trabajar en algo que no te gusta, en algo que no te apasiona, en algo
que ni siquiera estudiaste, no sé si logro explicarme, hermanos, pero las personas que viven su vida apasionada y que viven ese celo, esa parte de su vida, a veces no logran entender la forma de vivir de las otras personas. Lo podemos ver también ya dentro de la iglesia, como aquellas personas que son celosas, pero celosas de las cosas de Dios, no celosas de la iglesia, no celosas de un lugar, sino celosas de las cosas de Dios, de guardar los mandamientos, de comportarte bien delante de Dios. Son aquellas personas que viven su vida cristianismo apasionadamente, que se desbordan en Jesús, pero que también pueden llegar al límite con sus sentimientos o con sus posturas, porque esta postura no la logras entender porque no vives la vida al grado o en la forma en que ellos la están viviendo. Podemos ver en Jacobo un celo incondicional para con su Señor. Jacobo era una persona celosa de las cosas de Dios. Eh, Era una persona que indagaba, era una persona que investigaba, era una persona que tenía un concepto, pero que difícilmente podías convencerlo de que ese pensamiento, de que esa convicción estaba mal, a menos de que tuvieras unas bases muy obvias en las cuales él fuera reflejado en su equivocación, pero vivían un celo muy fuerte en su vida, de tal forma que también a raíz de este celo podía lastimar a las demás personas, ya que no se fijaba él al principio sobre su actitud. Algunas personas que son celosas o que son apasionadas al vivir o al llevar el Evangelio, tienden algunas veces a ser insensibles con aquellas personas que vienen atrás, aquellas personas que no conocen, aquellas personas que no entienden todavía, que no ha sido abierto su entendimiento. Son aquellas personas que muchas veces incluso se enojan porque no logras estar a su nivel espiritual, lo cual es incongruente porque ellos también empezaron o empezamos todos de la misma forma, o sea, iniciamos nuestra caminata espiritual conociendo lo que el Señor nos fue mostrando, pero nadie logra o desde el principio logró tener el conocimiento total. Entonces estas personas pierden de vista esa sensibilidad y empiezan a enojarse con los demás porque no avanzan. Ellos empiezan a tener comentarios impropios, empiezan a apurar a los demás, empiezan a tratar ¿cómo decirlo? De obrar, de que su voluntad sea hecha por los demás, aunque no lo logren entender. Eh, y bueno, esta actitud debió ser tratada por Jesús para con Jacobo, para que él pudiera desarrollar el ministerio que Jesús tenía para con él. Y tenemos dos cosas, dos puntos interesantes y muy importantes en la vida de Jacobo, que las vamos a ver de forma rápida. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Si voy muy rápido, manden un mensajito y me detengo a explicarles un poco más. Pero hay dos cosas. Una encontrada en Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. Yo te invito a que si quieres puedas después buscar cada uno de estos pasajes para que los leas con detenimiento. Pero bueno, te platico rápidamente. Jesús iba con sus discípulos y se dirigía a Jerusalén. Él tenía que pasar por Samaria. Recordemos que el pueblo de Samaria y los judíos se odiaban, tenían por ahí rencillas, estaban peleados a muerte, de tal forma que ni siquiera se podían ver. Y aquellos judíos que tenían necesidad de ir a Jerusalén preferían rodear Samaria para no encontrarse con algún samaritano. Y pues bueno, ellos se odiaban, tenían diferentes, ¿cómo decirles?
Bueno, eran un mismo pueblo al principio. Después, en la zona de Samaria dejó entrar a muchos extranjeros y se empezaron a casar con ellos, con ellas, empezaron a hacerse un pueblo mezclado y después, conforme fue pasando el tiempo, hubo esa distinción. Los samaritanos tenían una religión, por así decirlo, o unas creencias ya mezcladas con las de otros pueblos, de tal forma que los judíos los odiaban por eso, porque no era ya un pueblo transparente, un pueblo original, sino que ya había sido mezclado. Entonces tenían rencillas estos dos pueblos. Eh, y Jesús, recordemos, nuestro Señor Jesús ya había pasado por Samaria, si se acuerdan, él pasa varias veces por ahí, habla con la mujer samaritana, sana por ahí algunas personas en Samaria, convive con ellos, etcétera. Entonces, Jesús, cuando era necesario, él pasaba por Samaria. Y en esta ocasión pasa por Samaria y él pide asilo para poder descansar, pide algún lugar, ya que todavía le faltaba algún tramo para poder llegar a Jerusalén. Y bueno, no le dan hospedaje, no le ofrecen casa, no le ofrecen comida, nadie quiere hospedarlo. Y bueno, se encuentra Jesús con sus discípulos y están ahí parados, platicando, y de repente Jacobo le dice esta frase de que si quiere que, déjenme lo busco para no decirlo mal, no decirlo de otra forma. Bien, Jacobo le dice que si quiere que oren para que descienda fuego del cielo y destruya a los samaritanos. Bien, en esta frase, hermanos, hay un contexto muy interesante. Yo te invito a que lo leas también después. Esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, bueno, desde el capítulo 16, pues también Segunda de Reyes 1-2. Bien, había un rey que se llamaba Acab y tuvo un hijo que se llamó Ocosías. El rey Acab había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Su esposa era Jezabel, a lo mejor algunos lo recuerdan, algunos a lo mejor no. Yo te invito a que leas estos relatos de la Biblia, están muy interesantes. Pero bueno, se levantó su hijo Ocosías, Acab estaba muerto. Se levantó Ocosías y bueno, pues fue peor que su padre y de repente ellos, bueno, Jezabel gobernaba a través de su hijo y Ocosías envía a sus siervos para que pregunten a una divina cuánto tiempo le quedaba de vida o qué iba a hacer de él, ya que estaba enfermo. Entonces sus siervos van, se encuentran con Elías, ellos no conocían a Elías y Elías les dice que había sido enviado por Jehová y que Jehová había dicho que él iba a morir. Entonces ellos regresan con el rey Ocosías, le dicen, mira, hubo una persona que nos dijo que vas a morir. Y les dijo, bueno, ¿quién les dijo esto? Le describieron cómo era y él prontamente supo que era Elías, ya que tenían una pelea a muerte con este profeta, se habían amenazado varias veces, el Señor había obrado a través del profeta Elías para poder darles la victoria en este tiempo. Entonces el rey Ocosías se enoja y le dice, mira, ¿sabes qué? Le dice a sus siervos, ¿saben qué? Vayan por él. Bueno, envía a un capitán y envía eh, a cierto número, dice 50, de sus soldados, los envía para que vayan por Elías. Entonces, al ellos llegar con Elías, le dicen, mira, ¿sabes qué? El rey nos ha enviado por ti, estás preso. Eh, y Elías estaba sentado en un monte y pues se los vio llegar y los atendió. Él estaba despreocupado de que ellos vinieran por él
Y la respuesta de Elías para con estos soldados fue, sí, soy varón de Dios. No, perdón. Y les contestó, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50. Y entonces descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hermanos. Entonces después ellos, bueno, no regresó nadie porque todos estaban muertos. Y Ocosías, sin entender todavía, vuelve a enviar otros 50 y un capitán. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Él les dice lo mismo, si soy varón de Dios, descienda fuego y los consuma, bueno, consume a este nuevo grupo. Y bueno, el rey Ocosías se enoja más y envía a otros 50, pero en estos 50 iba un hombre sabio que le pide clemencia al profeta Elías y el Señor pues no los destruye, pero al ir con Ocosías, el Señor cumple su palabra y muere. Es más o menos el contexto, hermanos. Entonces, vemos en la vida de Jacobo esa pasión, es el hecho de acompañar a tu Señor y de que a pesar de que él no tenía que pasar por ahí, a pesar de que él no tenía que convivir con ellos, a lo mejor él lo veía como todavía que les está haciendo el favor de pasar por aquí, de posar en su casa y ellos no quieren, pues ya Señor, consúmelos. Y es interesante la frase que él dice, porque él no dice que va a orar para que sean consumidos. Él les dice que si Jesús quiere que ore para que descienda fuego del cielo, lo que le está pidiendo es autorización para poder orar y que descienda fuego del cielo y consuma a estos que habían despreciado a Jesús. El Señor Jesús le responde que no. El Señor Jesús le responde que de forma amorosa, de manera misericordiosa, y les dice que no. Lo único que hicieron fue buscar algún otro lugar para evitar inconvenientes y bueno, que no hubiera esa falta de hospitalidad de parte de los samaritanos. Un poquito más adelante y se encuentran reposo. Pero es más o menos el tipo de persona que son aquellas personas que rapidito dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya no te quisieron, te despreciaron, pues bórralos. Es tipo de hermanos que podemos encontrar, de personas que podemos encontrar en la iglesia. Otra actitud, la cual con esta cerramos, es que Jacobo y Juan, al ser hijos de Zebedeo, al tener ellos ganancias, al tener ellos propiedades, creían que merecían un trato especial de Jesús. Y ellos, recordemos, su madre le pide a Jesús que cuando el Señor venga en su reino, ellos puedan sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Unos escritores mencionan que estos discípulos fueron los que le dijeron a su madre que le pidiera esto a Jesús, ya que ella era también una seguidora de Jesús, estaba con ellos, pero le decían, ¿sabes qué, ma? Dile a Jesús, pídele esto a Jesús, sabemos que no te lo va a negar. Y ellos se lo pidieron, o sea, su mamá se lo pidió y se lo pidió en serio. Entonces Jesús les dice, ustedes pueden ser bautizados como yo soy bautizado y tomar de la copa que yo estoy tomando. Y ellos le dijeron, podemos. Eh, Ellos no dimensionaron que las palabras que Jesús les estaba diciendo no significaban las cosas físicas, eran cosas espirituales. El Señor Jesús iba a ser crucificado por nosotros, iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, iba a ser odiado y además la copa de ira de Dios iba a ser derramada en Jesús. Y Jesús se refería a esto. Pero al hacer ellos esta declaración, le dicen, sí, sí podemos. Entonces ellos al contestar esto dicen, bueno, entonces
sí nos va a tocar sentarnos contigo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Jacobo, Juan, mamá, no decido yo. El que decide es el Padre, aquellos que ya tiene predestinados que estén sentados a mi lado y a su lado. Pero esta declaración, hermanos, es importante porque le tocó a Jacobo ser partícipe de la copa de sufrimiento. Y podemos ver que Jacobo, al menos de los discípulos, fue el primero en morir perseguido, en morir en manos de Herodes, Herodes Agripa I. Él muere en manos de este líder, de este gobernante. Y es interesante porque menciona que en ese tiempo pues estaba peleado el pueblo judío con el pueblo romano, y Herodes, al subir al poder, empieza él a querer ganarse a los judíos y apresa a los cristianos, empieza a apresar a algunos cristianos, y de repente por ahí agarran a Jacobo, y este no tiene miedo, sino que con esa pasión que desbordaba su corazón empieza a compartir del evangelio, empieza a seguir motivado con las cosas de Dios, y eso fue causante al final de su muerte. El celo, hermanos, que tenía Jacobo, podemos verlo como algo apasionado, como algo fuerte, como un sentimiento difícil de mover. Aquella persona que está convencido de las cosas de Dios, que está convencido de su fe en Dios, que está convencido de su Salvador, de su Maestro, de su Señor, y que lo sigue constantemente, que lo sigue al pie de la letra, que lo sigue en todas las cosas, que siempre que hay oportunidad, ahí está, que está apasionado por las cosas de Dios, pero que este celo puede ser muy dañino si no es llevado de forma responsable, si no es llevado con el control del Espíritu Santo, porque se puede mezclar con actitudes difíciles en las cuales puedes tú dañar a los demás hermanos. Hemos visto, con esto cierro, hermanos, hemos visto ya tres discípulos, los cuales eran de los líderes de los 12 que quedaron encargados cuando el Señor Jesús ascendió al Padre. Estos discípulos, cada uno tenía su forma de trabajar, cada uno tenía sus fortalezas, cada uno tenía sus debilidades, cada uno necesitó el trabajo de Jesús en su vida para que estos fueran desarrollados como el Señor quería que fueran. Podemos ver una forma de trabajo totalmente distinta. Si yo te preguntara en este momento, ¿cómo te comportas tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Con cuál te identificas? Quizá muchos nos identificamos a lo mejor con Pedro por ser imprudentes, o con Jacobo por ser apasionados, con Andrés por ser más mesurados. No lo sé, cada uno de ellos tenía su forma de ser. Entonces, en la iglesia, hermanos, podemos ver esa forma de comportamiento distinto, y como hermanos en Cristo, y también más en lo principal como líderes de la iglesia, debemos estar dispuestos a ver y encontrar hermanos que no van a ser iguales a nosotros, que su forma de trabajar será distinta, que su crecimiento espiritual será distinto, que su forma de ver las cosas no es la misma, pero sigue siendo el mismo Señor, aquel que los une, y aquel que si ponen sus habilidades, entre comillas, delante de los pies de Dios, el Señor los puede usar poderosamente. Jacobo fue utilizado de manera poderosa con esa pasión para hablar a los demás. Era una persona que no se quedaba callada, que si veía algo que no era conforme a lo que Jesús les había enseñado, él protestaba, él decía, él hablaba. No te quedes callado.
era lo que a lo mejor él pensaba, pero él al principio lastimaba muy duramente. Después el Señor trabajó la misericordia, la forma, el amor, el tacto que podía tener para con los demás hermanos. Yo te invito, hermano, a que analices tu vida, a que veas cuál es tu forma de comportamiento delante de Jesús. ¿Qué forma es la que el Señor te está permitiendo desarrollar y qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué cosas el Señor va a tratar contigo? ¿Qué cosas el Señor quiere que queden en tu vida? A diferencia quizá de Pedro, Jacobo no tuvo ese tiempo o esa oportunidad de desarrollo tan grande, pero el Señor trabajó con esa pasión para poder desarrollar y compartir el Evangelio con los demás.